Buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos esta tarde a dejarnos seducir, ¿no?, con estas jornadas de cuando el arte seduce a la mente. Antes de comenzar voy a dar la palabra a las autoridades que tengo a mi lado, a Santiago Díaz, concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias Raquel. Bueno, cuéntanos, necesaria jornada. Pues bueno, yo lo único que es decirle a todas la bienvenida a este Museo de Bellas Artes. Para mí y para todo el equipo del Organismo Autónomo de Cultura es un placer siempre ver movimiento y gente en nuestra sala, y por eso también son estas actividades que nos hacen que conozcamos un poquito también nuestros tesoros que son de este museo. Y la verdad es que estas actividades lo que nos están sirviendo es para conocer un poquito también todo el tesoro que tenemos en Santa Cruz de Tenerife. A lo mejor para muchos de los que están aquí es la primera vez que vienen incluso, pero bueno, que con las jornadas hemos aprovechado y le eché un vistazo al museo que merece mucho la pena. Y más con la nueva visión que nos van a dar hoy, que yo creo que es una visión, es otra forma de ver el arte. Y qué mejor sitio para ver el arte y disfrutar desde la mente que en esta sala que está toda rodeada de obra del Prado. Toda esta sala está nuestra obra permanente. Bueno, son las 3 salas y les invito a que la conozcan y disfruten de ella y de estas jornadas que ahora vamos a empezar. Así que nada, bienvenidos al Museo de Bellas Artes y espero verlo nuevamente en otros eventos o en otros momentos para pasear solo, tranquilo, sentarse en esa banqueta y disfrutar de lo que tenemos aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Santiago. Y ahora Ángela González de Vallejo, que es técnico de gestión cultural del Organismo Autónomo de Cultura y responsable de este Museo de Bellas Artes. Cuéntanos en qué contexto se enmarcan estas jornadas. Bueno, pues este coloquio es una actividad que parte de una de las líneas programáticas de este museo, que iniciamos con fuerza en 2023, que consiste en aunar la función investigadora, que es fundamental en cualquier museo, con la divulgación. Entonces, lo que hacemos es invitar a distintas disciplinas a que vengan a habitar el museo y a hablar con nuestro arte, pues para ponernos en otro lugar, para permitirnos reflexionar o tener nuevas miradas hacia nuestra obra. Y bueno, en esta ocasión, para este coloquio, hemos podido contar con la colaboración de la Fundación Bioavance, que es una institución puntera que está poniendo a Tenerife en el mapa de la investigación y la divulgación biomédica. Y nada, pues que esperamos que después de este coloquio, con estos ponentes de lujo que tenemos y con este tema tan interesante, nos permita disfrutar de una nueva lectura de nuestros fondos. Muchísimas gracias, Ángela. Y ahora le pasamos la palabra a Teresa Giraldez, que ella es coordinadora del Comité de Divulgación Científica del Instituto de Tecnologías Biomédicas y también de la Fundación Bioavance, como bien decías, Ángela. A ver, eres el nexo entre el arte y la ciencia que nunca debieron de separarse, además, Teresa. Bueno, la ciencia y el arte son actividades humanas, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí hoy. Y yo lo único que quiero es agradecer al Organismo Autónomo de Cultura que nos haya dado la oportunidad de contribuir humildemente a estos eventos que esperamos. Este evento esperamos que sea el primero de muchos. Y para nosotros ha sido una experiencia fantástica poder participar en esto. Les damos las gracias y esperamos que esto continúe. Gracias. Muchísimas gracias. Les damos un aplauso y vamos a comenzar ahora sí ya con este coloquio. Gracias. Con este coloquio, cuando el arte seduce a la mente, con nuestros ponentes. Fernando Giraldez, doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra, por favor, si se acerca ya. Y Ana Quesada, doctora en Historia del Arte y docente de la Universidad de La Laguna. ¿Nos acompañas, Ana? Bueno, no se peleen. Bueno, como protagonista, Fernando. Fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes, a los que los han nombrado, a Ángela,
a Teresa, a Fernando por el libro y por contar conmigo para este conversatorio. Muchísimas gracias también, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros, yo estoy aquí encantado y además, bueno, un poco abrumado por el interés y el cariño que le habéis puesto a hacer esta charla. Ya lo Perfecto. ¿Y dónde mejor? Porque es verdad, como decía el concejal, que en esta sala tenemos un poco de todo el deleite que vamos a encontrar. Mi primera pregunta, Fernando, como saben, él es el escritor de este fantástico libro, Un neurocientífico en el Museo del Prado. Hoy vamos a descifrar muchos de los secretos de las obras del Museo del Prado, pero también nos las vamos a traer a casa porque Fernando nos va a descubrir muchos secretos de las obras que tienen alrededor. Y esto es fantástico porque solo tienen que girar la cabeza y vamos a ver todo lo que nos dice. Es verdad, Fernando, que yo te he escuchado decir, que hablábamos antes, que te enamoraste de la ciencia cuando pudiste ver cómo era el funcionamiento o ese mecanismo de una neurona. Pero mi pregunta es, ¿y cuándo te enamoras del arte? ¿Y cuándo fusionas esos dos mundos y cómo se origina este libro? Bueno, salgamos de esta parte personal lo antes posible. Mi interés por la ciencia realmente vino no solo de una neurona, es cómo una neurona traduce las cosas que hay fuera en señales eléctricas, en impulsos. Y cómo eso, digamos, es capaz de permitirnos interiorizar el mundo. O sea, convertir lo que hay fuera en señales, cosas que pasan en la cabeza. Sobre esta idea seguro volveremos. Y que entonces todo eso resulte en que nos estamos viendo, ¿no? Porque en la cabeza no hay imágenes, hay impulsos solo. O sea, esto es la parte neuro. La otra es que mi padre me enseñó a pintar al óleo cuando tenía 13 años. O sea, es bien sencillo. Después no seguí, pero aprendí lo que era aquello. Claro. Y me di cuenta el valor que tenía aquello. ¿Tuviste algún momento de epifanía tú así, Ana? Bueno, mi encuentro con el arte fue en COU, cuando teníamos COU. Yo venía de letras mixtas que se llamaban antes y había cogido historia del arte porque me gustaba mucho la historia. Y de hecho mis intenciones iban por la historia. Pero claro, cuando llegas y empiezas a descubrir una obra, otra, empiezas a ver el complemento también de la historia, el documento de la historia del arte como documento de la historia en sí, pues no tuve ninguna duda de que mi vocación iba a ir para la historia del arte. Y luego ya, para asegurarme aún más, antes de entrar en la carrera, un viaje a Italia, claro, que ya fue la epifanía, como dices tú, o podríamos decir el mal de Stendhal. Estendalazo, ¿no? Te dio un... Total. Entonces ya tuve clarísimo que mi vocación iba por la historia del arte. Madre mía. Bueno, yo tengo que decir que el libro me ha fascinado, pero es verdad que mi vocación estaba tan clara que en la ciencia me pierdo un poco más, aunque me fascina. Y yo después de este libro ya no puedo mirar los cuadros igual y no los puedo observar igual. Mi pregunta es, Fernando... Ya lo sé, pero lo que quiero yo saber es tu afirmación de vemos con el cerebro, no con los ojos. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, eso es un poco lo que refería antes, ¿no? Cuando decimos que vemos algo, es que los objetos reflejan la luz que incide sobre ello. Aunque nosotros pensemos que las cosas lucen, realmente las cosas no lucen, se reflejan. Y por eso los objetos dependen mucho de la luz que reciben, y esto es un problema para el cerebro. Bueno, entonces, lo que quiera que sea, que está fuera, esta radiación que emiten los objetos se proyecta sobre la retina, que es un plano. Y entonces, ese plano tiene muchos píxeles, son neuronitas, que lo que hacen es codificar cuánta luz y de qué tipo es en impulsos eléctricos. Entonces, todo lo que vemos con los ojos resulta en la actividad de 1,5 millones de neuronas que mandan información al cerebro. Entonces el cerebro tiene que recomponer algo relacionado con lo que hay fuera, como sea, como él lo sabe hacer. O sea que el cerebro tiene que reconstruir, y ahí está gran parte de toda esta historia de cómo los pintores exploran esa reconstrucción, precisamente. El cerebro tiene que reconstruir porque nuestra retina no es una cámara fotográfica que manda una imagen y después, porque en el cerebro no hay nadie para mirar ahí.
Entonces, claro, lo que hay es varios miles de millones de neuronas que con esos 1,5 millones de píxeles Sí. tienen que recomponer. Entonces, lo que nosotros experimentamos es una cosa que pasa dentro de nosotros y que es un reflejo de lo que hay fuera. Es una representación. Los filósofos clásicos esto lo llamaron así desde Descartes. Es el representacionalismo. O sea, es representar el mundo dentro de nuestra cabeza. Claro, pero en ese sentido hoy, bueno, lo podemos ver, leer, estudiar, pero claro, entonces los pintores, vamos a ponernos en la situación en el Renacimiento, o antes, pero en el Renacimiento, cuando son ese humanismo del que también nos va a hablar Ana, son como neurocientíficos improvisados. Claro, claro. ¿Cuál fue su reto? ¿Qué retos Sí. tenía? Dale. No. Claro, o sea, si te das cuenta, si esto es como te lo he contado, que tiene este enredo, ¿no? La reconstrucción tiene sus reglas. Entonces, un pintor, si realmente quiere llegar a convencernos de una imagen real, de que aquí hay un caballo, de que esto tiene profundidad, que tiene cierto dinamismo, tiene que conocer un poco las reglas. Es decir, esto es como que para hablarle al cerebro hay que conocer su lenguaje. Hay que aprender el lenguaje del cerebro. Entonces, intuitivamente, explorando, lo que han ido es descubriendo mecanismos muy específicos de la visión. Porque no es trivial representar el espacio, no es trivial representar la vitalidad en un plano que no se mueve. Pero, sin embargo, cuando nosotros lo vemos, vemos la habitación. O vemos a alguien que parece que, ¿no? Como si se estuviera... Y no es que necesitemos pensar para ello, o sea, lo vemos así. Entonces, esa operación es la que tiene muchos trucos. Entonces, en esa, podemos decir, esa sintaxis, si lo comparáramos con el lenguaje, la historia del arte, la iconografía, sería la semántica, ¿no? Sería, por ponerse un poco cultureta aquí. O sea, sería, ¿qué nos dicen? ¿Qué significan? Pero para decir algo hay que escribir que se entienda. Claro. Por más que tú sepas palabras, no, tienes que escribir que se entienda. Entonces, esa lógica es la que los pintores han ido descubriendo. Por eso decimos que son neurocientíficos intuitivos, porque van descubriendo principios, y lo que a mí me parece más fascinante de estos grandes maestros y de todos sus seguidores, porque conocemos una parte, pero hay miles. Y aprovecho, por cierto, para decir que no hay museo pequeño, ¿eh? Así como no hay público pequeño, no hay museo pequeño. Entonces, cualquier museo, y este, tiene cosas que merece la pena verlas, ¿no? Pero, volviendo a esto, entonces, es lo que ellos tienen que aprender un poco el lenguaje del cerebro, traducirlo en lo que ellos hacen, traducirlo en lo que pintan, para que genere diferentes tipos de sensaciones. Sí. Porque en la sensación de una obra de arte es donde está la gracia. Claro. O sea, yo eso lo que defiendo es que en esta sensación un poco inconsciente, ¿no? Que tiene uno ante una obra, lo que admira a un japonés cuando se pone delante de las meninas o del tríptico de Nava, esto le pasa a todo el mundo, independientemente de su cultura. O sea, hay algo que va por debajo de todo, y es esa apelación a mecanismos muy específicos de nuestra cómo funciona la cabeza. Porque, Ana, hablábamos también de eso, ¿no? Que fíjate, en Europa, en ese momento que ha nombrado el tríptico, era muy diferente lo que se hacía en Flandes que lo que se hacía en Italia. Aquí hay mucho arte flamenco, pero en Italia lo que estaba pasando era el humanismo, el hombre de repente el centro de todo. ¿Cómo fue ese cambio histórico? Sí, claro, es que eso es fundamental para entender también las nuevas percepciones. Todo ha ido despacio, lógicamente. No vamos de la noche a la mañana, el pintor no va a descubrirlo todo. Pero también son cuestiones en las que también hay que insistir, como has hecho, en lo que es el contexto histórico del momento, ¿no? Y veníamos de unos periodos en el que por otros intereses, no es que a la Edad Media, por ejemplo, no le interesara para nada la representación, como se ha dicho, no, para nada, le puede interesar, lo que pasa es que simbólicamente le interesaba más otro tipo de expresión, ¿no? Que no respondía a la que luego inventará o creará o potenciará
el hombre renacentista. ¿Qué ocurre con el hombre del Renacimiento? Bueno, pues que efectivamente hay una serie cultural también que lo arropa, y es el gran descubrimiento de la geometría, el gran descubrimiento de fenómenos ópticos y también lo que tú acabas de comentar, el humanismo, ¿no? El centrarte en el hombre. Entonces eso hace que muchos autores pues incluso empiecen ya a interesarse por los fenómenos físicos y escriban, como es el caso de Leonardo da Vinci, que sí, Leonardo ya nos hace sus estudios de óptica, ¿no? Sin la evolución en la óptica, pues probablemente el pintor tampoco podría haber hecho eso que no sé, porque, por ejemplo, en la antigüedad teníamos una concepción espacial totalmente distinta, ortogonal, homogéneo, un espacio diferente, ¿no? El planismo de la Edad Media por otras cuestiones. Llega el renacentista y con todas estas referencias y la creación de la perspectiva que tanto le interesa, la profundidad, que eso es fundamental también para entender las composiciones de los cuadros, él mismo lo plantea a lo largo de la obra, pues no podría haber sido posible, ¿no? A mí me fascina un apunte que decías también, Fernando y Ana, que claro, cuando uno se enfrenta a la obra, sea figurativa o no, o sea abstracto o no, esa sensación, esa expresión. Si es abstracto, no, ya hablaremos del abstracto y la fragmentación, pero ¿por qué una figuración, como bien decías, un japonés ve el tríptico de Navas y sabemos lo que son caras perfectamente, sabemos hay un código que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos? Esa pareidolia es como se dice, ver caras en las nubes y demás. Es ver cosas donde no las hay, ¿no? ¿Pero qué juego es ese? Sí. Pero sí, déjame que comente algo sobre lo que acabas de decir, porque yo creo que en términos en los que vamos a charlar, aparte de, claro, movimientos culturales, ideológicos de todo tipo, pero estas transformaciones que arrancan con los primitivos flamencos y que pegan un vuelco hacia finales del siglo XVI, perdón, XV, a finales del siglo XV, y que a la vuelta del siglo ya transforman completamente la pintura, si te das cuenta, tanto la perspectiva como después las técnicas que incorporan Leonardo o Giorgione y Tiziano, que hablaremos de las manchas, ambas lo que consisten en esencia es cambiar el pintar, acercándose a las cosas, tratar de imitar a las cosas para cambiarlo a pintar cómo las percibimos. Entonces, si te das cuenta, tanto la perspectiva como después el sfumato, la pintura de manchas, es cambiar la manera de pintar para pintar cómo vemos las cosas, no cómo son. Porque si nos acercamos mucho a cómo son, resulta que no funciona. Ahora entonces, cierro, después volveremos seguramente sobre esto. Pero lo que me preguntabas es cómo vemos. Bueno, porque nuestra visión, aunque parezca que nosotros vemos lo que hay y que entonces, el retrato, ¿no? Ya hemos dicho que no hay fotografía, no hay nadie para mirarla, pero en cierto modo hay una metáfora de que hay alguien para mirarla, porque lo que pasa es que nosotros, desde que somos muy pequeñitos, vamos acumulando regularidades alrededor de nosotros. Entonces, esto es lo que la gente de inteligencia artificial llama aprendizaje no supervisado. Pero también puede ser supervisado. Es decir, si tú empiezas a ver caras y tú cada 6, cada 4 horas ves una cara, entonces esa regularidad tú la almacenas. No hace falta que nadie te diga que eso es una cara. Tú ya sabes que eso es eso, ¿no? Después llegará un momento en que después de ver diga, Pepe, esto es otra historia. Porque eso digamos, el aprendizaje tutorizado o supervisado, ¿no? Entonces, ahí esos millones de neuronas que tenemos, que funcionan en una arquitectura que seguramente es algo parecido a las redes neuronales, a las redes que hacen la inteligencia artificial, que están inspiradas en cómo funciona el cerebro, pues entonces van acumulando, sobre todo en los 2-3 primeros años de vida, patrones regulares. Y esos patrones son vasos, silla, mesa, teléfono, todo lo vamos acumulando. De tal modo que cuando a los 6 años abrimos los ojos, nosotros ya sabemos lo que es posible que sea. Entonces, lo que ocurre es que cuando entra la información de fuera, nosotros le metemos nuestros patrones encima e identificamos lo que hay fuera. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Dirás, hombre,
que así es imposible aprender. Bueno, así no es imposible aprender, pero Ya. lo que esto es muy eficaz es que si tú te familiarizas con el entorno, con las cosas que hay fuera, de tal modo que puedes proyectar el patrón de lo que es más probable que esté fuera e inmediatamente lo reconoces, no necesitas analizar con detalle las cosas. Entonces puedes hacerlo muy rápido. Claro. O sea, esta es la forma en que una cebra puede distinguir si viene un león o viene un gato. Es que eso es fundamental. Claro. Son prácticamente lo mismo, pero el patrón león y el patrón gato, aunque un león lejano no es un gato, Ya. es un león. Entonces, uno tiene que tener la selección evolutiva, lo que ha ido es generando, incorporando en los cerebros de los animales estos detectores de patrones, que los hay desde los insectos, ¿eh? Esto no es una cosa de los humanos, los hay desde los insectos, que lo que hacen es abrir los ojos y entonces solapar lo que hay fuera con lo que tenemos dentro, y así al entrar a una habitación no tenemos que ir cara por cara a ver si es una cara, si es una silla, si es un cuadro. Nosotros abrimos y ya está, ya sabemos dónde estamos, porque esto, digamos, es detectado inmediatamente. ¿Qué efecto colateral tiene? Pues esto, cuando ves las nubes, hay caras, ¿no? Entonces puedes ver caras en Marte, puedes ver caras en las nubes, o donde sea, porque realmente lo que estamos haciendo es intentar asimilar lo que vemos a lo que ya sabemos que puede ser. Esto tiene una lectura posterior, si pensáis en ello, de cómo pensamos los humanos y lo prejuiciados que somos. Ya. Porque realmente esto condiciona toda nuestra manera de actuar. Entonces, ¿qué es eficaz? Claro, es muy eficaz porque si tú te familiarizas con el medio, entonces puedes actuar muy rápidamente. ¿Cuál es la pega que tiene? Pues que le enchufas al medio cosas que a lo mejor no son. Ya. Y esto, imagínate en el terreno de las ideas o en el terreno de la información, pues es mutatis mutandi, es el mismo problema. Pero quedándonos aquí, claro, tú abres los ojos, miras ahí y no hace falta que pienses que si es un caballo, si es un casco, si no sé qué. Esto tú lo ves y ya está, lo reconoces. Y este es el origen de las pareidoias, de que cuando tú miras... Me acabas de recordar... Sí, no, claro. No, es que los otros extremos, estaba pensando, ¿no? Claro, eso es interesante también. Sí, ¿no? Porque... Sigo, ¿eh? Yo, a mí Sí, tienes que parar, ¿eh? Claro. Venía en relación. Es que Más de tiene los relación. rostros, y por Porque eso lo pregunto, hay una cosa ¿no? muy interesante, porque es que estos patrones que vamos almacenando, resulta que, claro, los extraemos de la normalidad, de la realidad. O sea, a base de... ¿no? Es como bueno, cualquier instrumento que sea capaz de detectar patrones, caras o identificar incluso. Entonces, nosotros detectamos y acumulamos y después ya una cara no es un esfuerzo para nosotros. Además, depende, no importa que sea pequeña, grande, o sea, si ves, es invariante, como se dice, ¿no? En matemáticas, invariante, o sea que el patrón se detecta igual, independientemente del color, de la posición, de que esté aquí o aquí en mi retina, de que esté allí o aquí, de la textura, independientemente de todo, de que esté pintado o que sea real, está igual, ¿no? Entonces, esta es digamos, esa detección potente, ¿no? Que nos permite identificar las caras que hemos visto y la cara n+1, o sea, la que no hemos visto también, porque tiene el patrón, la forma general. Entonces, hay una cosa interesante en este tipo de circuitos que son capaces de detectar patrones, que es que, claro, tienen que tener un margen, porque, claro, hay muchas caras, hay muchos ojos, muchas narices, mucho de todo, muchas cejas. Entonces, resulta que estas neuronas, o circuitos de neuronas realmente, pues claro, son capaces de responder en un margen, ¿no? Pero resulta que los márgenes que más le gustan, por decirlo así, que las hacen disparar más, que las hacen poner más activas, están como fuera de lo normal. O sea, digamos, tenemos detectores que son capaces de ir más allá de lo normal, como que un sistema de salvaguarda, ¿no? Digamos, de todas las caras que yo conozco, bueno, puede además haber caras con ojos más grandes de las que yo conozco, pero yo lo voy a meter dentro de la cara porque me interesa reconocer eso como una cara. Entonces, el sistema tiene un margen, una flexibilidad grande, mucha robustez para poder reconocer cualquier tipo de cara, pero tiene un margen que va más allá de lo normal. Y ahí es donde responden más estas neuronas. Entonces, los pintores descubrieron tempranamente
que exagerando los rasgos, exagerando los gestos, entonces es mucho más eficaz para evocar una sensación. Y este es un poco el origen del asunto. Más icónicas. Sí. Son el grito de Munch, por ejemplo, ¿no? Claro, Cuando leía esto, exactamente. Y al final Claro. es que no es solamente Sí. eso, Es sino una en lo que se exageración. ha convertido, Exactamente. lo que expresamos Claro. a través de esa imagen porque todo el mundo la conoce, ¿no? Exacto, Incluso sí, que está sí, fuera sí. de arte, ¿no? La usamos para chistes, para memes, para lo que Claro. sea, pero es la Sí, expresión mira, en grado máximo, seguramente ¿no? está Bueno, más Desdémona, comedida. ¿no? Desdémona. Está Desdémona que está medio... seguramente se caería si estuviera así, Sí, pero, Claro. sí, pero, sí, claro. pero nos da igual, ¿no? Claro. Porque esto es muy eficaz para nosotros. Pero, de verdad. Tenéis muchos. Bueno, un poco esa exageración se ve en rostros, pero se ven los gestos. Esta exageración de Miguel Ángel, Claro. ¿cómo se llama? Terribilidad, ¿no? La La terribilidad de Miguel terribilidad, Ángel como es contenida. esta cosa así, ¿no? De exagerar el Sí. gesto. Seguramente no hay nadie que se ponga aquí, ni siquiera un señor que se ponga como este caballero. Es Sí, exagerado. Pero, y entonces, de repente vemos el Jardín de las Delicias. Sí. Que ahí, ¿qué pasa? Nos gusta más por lo extraño que es, porque detectamos caras, pero en ese cuerpo no va. En donde debe Claro. vivir un cuerpo hay un árbol, tiene 4 manos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos gusta Claro. tanto si es un desafío? Claro, por eso, porque Por es un eso, desafío. yo creo que es porque Pero es un desafío, que, ¿no? claro, la pintura es un Sí. acertijo visual, Sí. es un reto perceptual. O sea, nos pone y cuanto más reto sea Sí. dentro de un cierto margen, mejor. Porque si es un reto, pero es muy sencillo, entonces pierdes interés. Sí. Y si es muy, muy, muy complicado, a lo mejor también, porque no lo entiendes. Pero encontrar el punto medio en el cual tú no puedes dejar de mirarlo, esto es lo que... Entonces, claro, ahora que has mencionado el Bosco, que es algo parecido quizá a este tipo de obras o aquella de la defensa esta de Zaragoza que hay muchas cosas, en general la pintura de batallas, lo del Bosco es una locura Sí, porque sí, son... Sí. 700 caracteres, me Claro, parece, claro. 700 personajes. Entonces, lo que supone es un reto decir qué demonios hay aquí, ¿no? Esto es como soltar un gato doméstico en plena selva, ¿no? Entonces, claro, necesitas saber lo que hay allí para... Entonces, esto es igual, o sea, ante este tríptico es que estamos obligados a ver todo lo que hay ahí. Y además, dentro de lo que hay, como decías antes, hay cosas que son recombinaciones de nuestros patrones, cosas imposibles, pero que a nosotros también nos interesan, porque, claro, un hombre árbol o un diablo pájaro, o una cosa, un pez o lo que fuera, claro, es algo que es un reto, ¿no? Y entonces reconocemos, pero no tenemos muy claro lo que es. Entonces esto despierta el interés. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, Claro. nos hace detenernos más en la imagen. Claro. No pasamos tan Y después sobre ya uno ella, puede ¿no? empezar a pensar qué significa Sí, esto. claro, ya después viene el ¿no? cómo, qué A ver qué significa, demonios querrá cómo decir aquí. relaciono una Pero con otra. la primera arrancada, esta es de que te sorpresa, atrape. de Y yo creo que sorpresa. ahí está una condición necesaria en el arte, que te atrape. Y esto tiene que ser yendo a por los sentidos. Y al medio segundo ya entra todo lo demás. Ya, Ya sí, entra... No, O la sea, no es que sea una disposición cosa con la- u otra, Ya. es que es una condición necesaria para seguir hablando, por decirlo así. Y la disposición con la que colocas también los propios personajes, supuesto. cómo organizas ese tema delante para un espectador, ¿no? Para el que lo está viendo. Claro. Sí, porque sabes a lo mejor la lectura, el paraíso, Claro. el Claro. jardín de las No, tiene delicias, que tener pero sentido, después, claro, búscale los iconos pequeños y Claro. distribúyelos, organízalos, ¿no? Claro. Es más complicado la lectura conjunta, claro. Menos Pero es complicado era maravillosa. con los flamencos, ¿verdad? Porque volviendo Volviendo, al tríptico de sí, Navas, sí, sí. que nosotros tenemos aquí del siglo XVI, Ana, ¿qué importancia tiene el arte flamenco en Canarias? ¿Qué pasó? Porque hay tantísimo, además, una de las regiones que más arte ¿Qué más flamenco tiene y mejor. Y mejor, y además de una calidad tremenda. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una razón fundamental, y es el establecimiento de mercaderes flamencos una vez conquistadas las islas. Y claro, crecieron pues un poco la economía al calor primero del azúcar y luego del vino. ¿Qué ocurría? Que bueno, pues esta gente tenía evidentemente grandes contactos con todo lo que eran Amberes, Malinas, todos los lugares de procedencia, y a través de Amberes pues hicieron allí, vamos, un monopolio del arte flamenco y la comercialización del arte flamenco. Tuvimos la suerte, como digo, de que aquí radicaron muchos de este origen, mercaderes,
Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues a veces hasta el trueque, directamente el trueque. Es decir, muchas veces se adquirían y en otros casos pues se cambiaba precisamente por el azúcar. Y por eso tenemos tanta, incluso tenemos en muchas islas, no solamente pintura, este es magnífico, sino también esculturas o retablos, incluso como el de la iglesia de San Juan de Telde, que es impresionante. Y en fin, que tenemos una gama muy amplia. Este concretamente se corresponde con el mestre de Tomás de Nava, de Grimón, y que, bueno, pues luego perteneció a la familia Nava, estuvo en la casa Nava en La Laguna, y de ahí viene su nombre, ¿no? Creo que es Cepsa, pero que está en depósito en el museo, si me creo. O sea, familias pudientes. Exacto, que claro, que podían. Lo tenían claro, en su capilla, a lo mejor en su efectivamente, era una obra destinada a la capilla, se la trajo para la capilla porque el tema que representa es la Natividad. Son todas pinturas de orden religioso, las que se traen de Flandes, ¿no? Claro. Y claro, teníamos otro punto, es que no teníamos en Canarias quien hiciera obras de ese tipo, que también era el otro problema, ¿no? Y había que evangelizar, es decir, es que llegó todo a la vez. Claro. Claro, tiene un fin doctrinal, como muchas imágenes de arte, ¿no? Entonces, la carencia de un grupo de autores aquí en Canarias, de artistas, el hecho también de evangelizar una tierra que acababa de conquistarse, por así decirse, lógico, pues entonces surge todo ese arte flamenco. Luego ya empieza a decaer cuando ya Canarias, bueno, decae justo también el arte flamenco, pero paralelamente Canarias abre otras vías, como los negocios con Andalucía y con Génova, que es también que hemos tenido unas relaciones magníficas y que nos han dejado un patrimonio italiano maravilloso, ¿no? Que también forma un conjunto importante. Tú decías además que como había que evangelizar se tiene que ver como un cómic, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos por un lado está la circuncisión, ¿Sí? en el otro la natividad, en el centro y demás, y todo parece muy definido, como están Sí, puestos, minucioso, como muy decía minucioso. antes Fernando, ¿no? Exacto. Yo creo que los dípticos son eso como la sintaxis de un cómic, ¿no? La sintaxis de un cómic, es decir, las escenas para que las puedas entender. Tienes que entender perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, pues aquí lo tenemos dividido entre la circuncisión, la propia natividad y demás, ¿no? Y entonces todo está relacionado con ese momento de la infancia de tal. Y con respecto a lo que tú comentabas, que has sacado a relucir en distintas ocasiones, efectivamente es el detallismo del arte flamenco, ¿no? Y como ya contaba Fernando, el renacentista en Italia, lo que más le interesa es ver cómo representarlo, ¿no? Decir que las cosas no sean exactamente como lo son. Y en ese sentido me ha gustado mucho, Fernando, cómo rescatas, pues digo rescatas porque es verdad que a veces no nos da tiempo a impartirlo, muchas veces la escuela veneciana, y tú la tratas con un cariño que vamos, que a mí es que dije, Dios mío, alguien se acuerda de la escuela veneciana y que conoces pues a Alberonés, a Tintoretto, a Giorgione, a Tiziano, con aquel detenimiento que valora esa evolución que hicieron, la mancha en Tiziano, ¿no? Esa evolución, o sea, a mí me dejó admirada, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo porque es verdad que, no sé, falta de tiempo, a veces tal, pues sí, se ve, pero como muy por encima. Y habían cosas que yo no me acordaba y otras que he descubierto contigo, ¿no? La forma de verlo también, esos pintores Tiziano, ¿no? Cómo se planteaba ese modo de representarlo. Porque, Ana, decíamos que si se fijan en el tríptico, que seguro que lo tienen todos en la mente, y es verdad, Fernando, que había una línea en la figuración, una línea que delimitaba el cuerpo, como si la naturaleza nosotros fuéramos pintados por una línea negra. Y como decías, Ana, eso lo rompen totalmente, tanto que terminan hasta emborronando con los dedos. Claro. Cuéntanos cómo se pasa, cómo es ese paso, de qué se dan cuenta realmente. Un poco como contaba Ana, ¿no? Sí, los primitivos flamencos, que son los pintores maravillosos y que rescatan, ¿no? Se dice, o reinventan el óleo, digamos, y que claro, eso da muchísima flexibilidad para la pintura, porque el óleo permite no solo mezclas, sino permite correcciones, es mucho más rápido, es mucho más práctico, ¿no? Y más brillante también. Entonces, esto fue una revolución técnica muy importante, que no llegó a Italia hasta más tarde, esto lo estaban... Pero los flamencos tienen algo que es muy curioso, porque se ve en el tríptico de Nava también, que es muy tardío. El tríptico de Nava es ya entrado el 16, está como...
Pero bueno, conserva un poco, aunque tiene muchas cosas italianas, esto de los fondos, la perspectiva y toda esta cosa, la arquitectura. Pero mantiene un cierto nervio flamenco, que es lo que nos ocupa. Y los flamencos intentaban representar la realidad acercándose a ella, como con una lupa, ¿no? Con pinceles de un solo pelo, ¿no? Intentando representar exactamente lo que hay, las superficies de las cosas. Claro, es muy difícil, por más que ellos tienen obras de un efecto inmenso y sobre todo técnicamente por la aparición del color y por la destreza, ¿no? Porque esta gente venía de pintar miniaturas. O sea que estos tenían una capacidad de detalle enorme y entonces, bueno, desarrollan toda una escuela que tiene su influencia en Italia bastante más de lo que parece, ¿no? Seguramente. Entonces, ellos se acercan, ¿no? Entonces, como mencionábamos antes, esta revolución del Renacimiento que consiste en hacer todo a la escala humana, en que no importa cómo son las cosas, sino importa cómo las vemos, a nuestra escala, cómo las vemos. La perspectiva se trata de reducir el espacio a cómo se proyecta en nuestra retina. Esta es la óptica del... Sí. Eso es la que después seguramente a lo mejor le damos una vuelta. Sí. Pero entonces con esto, digamos, está resuelto el espacio a finales del siglo XV. Ajá. La representación del espacio, que es el primer problema gordo que tiene esto. O sea, claro, decir aquello que está al fondo, bueno, al fondo no hay nada. O sea, claro, es lo que nosotros vemos al fondo. O sea, esta es la otra. La otra, que a mí me parece la más loca, y por eso viene mi locura por los venecianos, es que, claro, ¿cómo representar la vitalidad en una obra? ¿Cómo representar la inestabilidad? Entonces, si uno se fija en aquí obras, aquí ya estamos muy tarde. Aquí. Ahora vamos a esta, Pero incluso en el tríptico, como decías, hay líneas, hay mucho detalle. Hay detalle tanto en los primeros planos como en el fondo, que esto también tiene su cosa. Entonces, nunca se hicieron del detalle su representación naturalista, entre comillas, pero con las limitaciones, muy efectiva, porque resulta en unas obras muy escultóricas, muy bonitas, pero que no tienen esta vitalidad que les dan los pintores del Renacimiento, que es, los historiadores del arte me matan, pero es esta vitalidad. O sea, es ver en el cuadro que aquello no es una escultura, que es como si estuviera allí, ¿no? Digamos, como si estuviera allí. Entonces, esto lo logran, sí, esto es como la ciencia, nunca hay alguien que descubra la rueda. Había cosas por aquí y por allá. Leonardo fue el primero, seguramente, que reflexionó reflexiones técnicas, empíricas sobre cómo pintar venían desde los primitivos, pero y en Italia también, con el Giotto, Piero Franceschi y demás. Pero lo que hace Tiziano es, yo creo, el primero que escribe sobre la relación que hay entre la realidad, nuestra visión y la pintura. O sea, este triángulo que no es obvio, porque la realidad está ahí, nuestra percepción está aquí, y la pintura es un objeto que está también, es físico. O sea, y fue el primero. Entonces, le da muchas vueltas a las cosas, y muchas vueltas, y repite, y se confunde, pero él fue el primero que le dio. Entonces, lo primero que vio es que en la realidad no había líneas. O sea, en la naturaleza no hay líneas. Entonces, si me veis a mí, pues no tengo líneas alrededor. De hecho, si me muevo, pues incluso se desvanecen los contornos, ¿no? Y entonces, claro, él lo que hizo fue borrarlas, y eso es el esfumato. Eso es el esfumato, ¿no? Y entonces, él seguía, sin embargo, pintando con mucho detalle casi todo el resto de la obra, aunque empieza a difuminar cosas, pero sigue pintando con detalle. Entonces, estos finales del siglo XV, a la vuelta del 1500, ahí hay muchos pintores buenísimos que están ahí dándole vueltas, y entonces aparece esta figura que es el tal Giorgione, que es un pintor que seguramente los que no hayan hecho historia del arte o se han metido en ello, pues no les dirá nada, pero que fue un pintor que tuvo una vida muy corta, con una obra muy corta,
que no se sabe ni qué parte de esa obra es de Tiziano y qué parte es de Giorgione. O sea que es un lío sobre el que se ha escrito los historiadores del arte toneladas de papel, pero sin saber nada de él, porque realmente no se sabe nada. Entonces, asociado con Tiziano, lo que se dan cuenta es que no solo hay que borrar, no, es que hay que emborronarlo todo. Hay que pegarle la pincelada, hacerla mucho más imprecisa. Que ya no es que haya bordes, es que los bordes ya no estén, que ya se mezclen los colores. Y por eso les acusaban de que no sabían dibujar, porque ellos no se ve el dibujo. Por supuesto que sí dibujaban, pero ellos lo que hacen es componer la imagen con contrastes de color o de luminancia, de luz. Y entonces ahí es donde hacen surgir. Entonces, en el momento en que hacen eso, consiguen este tipo de representación. Yo creo que esto es lo más parecido, ¿no? Este tipo de representación, que es el famoso, que esto, por hacer la genealogía, esto va de Giorgione Tiziano, esto engancha con algunos pintores, pero lo atrapa Rubens en su visita a Italia. Rubens convence a Velázquez de pintar así, exacto, y aparte de la escuela holandesa, y al final acaban Velázquez y Rembrandt pintando así. Y a partir de ahí es lo que ahora llamamos la pincelada artística. Y es esa forma de pintar que cuando lo vemos de lejos vemos las cosas, pero cuando uno se acerca no hay más que borrones, no hay más que manchas, ¿no? Por eso se llaman las manchas de Tiziano. Exacto. En España lo llaman los borrones de Tiziano. Y es esta cosa mágica. Entonces, claro, esto tiene su explicación, claro, que podemos entrar o no, pero tiene un punto que yo lo voy a hacer muy breve. Sí. Y es que aunque no se lo crean, su retina, realmente en su retina hay dos retinas. Una muy pequeñita, que es el 2% de toda su retina, que es la que ve con buena resolución, o sea, ve con definición y en colores. Y el resto lo ve borroso y con muy poco color, prácticamente en tonos pardos. Claro, dirán que bueno, estas son cosas que esto no es así. Bueno, sí es así. Y yo les reto, la única digamos, dinámica que les voy a hacer aquí, les reto a que si tienen reloj o tienen el teléfono no lo saquen, pero si tienen un reloj, por ejemplo, intenten ver la hora que es mirándose a los nudillos. Entonces, mírense los nudillos e intenten ver qué hora es. Complicadísimo. Es imposible. Imposible. ¿No? Si me miran a mí es imposible ver lo ven que está, pero es imposible ver a la Isabel II que está ahí. No hay definición posible. Claro, se hacen trampas y mira un poquito, entonces rápidamente lo pillan y ya lo ven. Pero si fijan la mirada y se quedan ahí 5 segundos, todo lo que hay alrededor se desvanece. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros naturalmente vemos el mundo borroso, excepto en una zona pequeñita donde vamos identificando detalles. ¿Qué hacen Giorgione y Tiziano? Si tú ves así el mundo, yo te voy a devolver el mundo borroso, o sea, voy a pintar mal para que tú tengas la impresión de que es la verdad, la realidad misma. Ese es el gran truco de las manchas. Por eso, si miramos la Gioconda, le miramos la boca, sonríe, pero si no le miro la boca, parece seria. Se te va de foco, entonces es impreciso, no sabes lo que está haciendo. Claro. Es que cuando digo esto del 2%, a lo mejor esto no dice nada, pero para que se hagan una idea, mi fobia a Raquel está viendo un ojo de Raquel. O sea, yo para ver a Raquel tengo que hacer así. Y entonces ya la tengo identificada. Pero si yo me quedo quieto, mi fobia está viendo solamente un ojo. Y desde la primera fila ven como media cara y los de atrás ya me ven entero. Los de atrás ya me ven entero. Peor, porque están más lejos. Y no por hipermetropía, sino porque tienen menos resolución estando lejos. Pero me ven ya entero y en cambio lo que no ven nada, claro, es de los cuadros que hay alrededor. Porque si se fijan en mi cara, ya no ven nada alrededor. Vamos, nada. ¿Me entienden? Mejor. Claro, entonces hay que ponerse a distancia más o menos para que la fobia no te traicione, para que no te deje ver las manchas, para evitar que la fobia consiga ver manchas. La fobia puede ir de un sitio a otro buscando cosas, pero tú lo que ves es la escena natural. Entonces esto por eso se hace natural.
factor tiempo también. Ah, bueno. No, claro. Porque cuando Tiziano le daba la vuelta al cuadro y volvía meses después a volver a verlo, ¿por qué ese mecanismo? No, yo creo que me preguntaba. Con unos pinceles larguísimos. Sí, con unos pinceles largos Como para la escobas. distancia, como escobas, ¿no? Que era lo que le decía también a Velázquez, Palomino. Claro, exacto, al final es como escobas. No, yo creo que ellos, claro, lo grande de esto es ser capaces de no solo de, bueno, identificar esto y ya está, sino de cristalizar esto en una técnica que la conviertes en una forma de pintar, ¿no? O sea, que esto puede pasar y se puede aprender. O sea, que no es trivial. claro, o sea, te claro. puede salir una vez. Pero esto es trabajo de muchos años. Técnica, ya. Aprovecho de decir, claro, todos estos grandes pintores eran gente que empezaba con 5 años, echando los dientes, Sí, pintando, y a los 20 empezaban a pintar, ¿no? Bien, digamos, o consolidando su estilo. Nada que ver con el joven que va a Bellas Artes, está un año, decide que Bellas Artes no le dice nada y se va a su casa a crear. Esto es otra historia. Es otra historia. La pincelada de Velázquez, bueno, madre mía, ¿no? Y las meninas y la atmósfera de las meninas Sí, que, mira, lo que tienes se ahí. parece, sí. Lo Que tienes. decía también Dalí, que le preguntaron una vez qué salvarías del Museo del Prado si tuvieras que salvar Claro. algo y dijo el aire, ¿no? De las meninas, atmósfera, el aire. la atmósfera. Pero esa pincelada en la historia del arte, Ana, ¿cómo ha marcado? Porque luego es que llega incluso a los impresionistas, Claro. ¿no? Esa Sí, pincelada, pero que ellos son rechazados también. Sí, es verdad, son rechazados por esa forma de pintar. Y efectivamente, Velázquez lo que hace, bueno, Velázquez, luego Goya, que también sigue esa idea de la mancha, y entonces todos estos son precedentes del impresionismo. Cuando a los impresionismos se les rechazan, muchas de estas cuestiones ya habían sido planteadas por estos pintores anteriormente. A mí me gusta Mucho más decir que antes. los impresionistas son herederos de esto. Sí, Claro, porque claro. Más que precedentes. ¿Qué dije? No, precedentes. Ay, no, por Dios, perdón, fue un lapsus. Eran- No, fueron por supuesto una consecuentes de, gracias por aclararlo, tanto porque tiempo si acaso después, van a ¿verdad? pensar, pero O sea, tanto tiempo después, Claro. la rapidez, luego ya ellos van con otras expectativas, Claro. ¿no? De la impresión, el momento, el instante y demás. Pero esa forma de ver la obra de arte a base de esas grandes pinceladas comatosas que decimos, o captar la atmósfera, ¿no? Piensa en Monet con Sol Naciente y sobre todo aquella nube atrás, que es la fábrica que se pierde. En Valentín Sanz, en esta Exacto, sala de al sí. lado, hay unos paisajes también, incluso con cuestiones casi puntillistas, Sí, ¿no? efectivamente. Con que efectos el de luz. puntillismo también fue otra de las grandes actividades del postimpresionista y en este caso totalmente condicionado por otras leyes ópticas, ¿no? Y la Claro, forma el puntillismo, de en cierto intentar- modo, es como una alternativa al brochazo, ¿no? Sí. O sea, es intentar hacer lo mismo, pero en vez de a brochazos, hacerlo a puntitos así, ¿no? Es como una obra pixelada, Pues Claro, sí, pues sí. que de lejos la ves normal, sí. pero si te acercas ves los puntos. Que por cierto O hablas sea, también de la visión del píxel de la Gioconda, de cuando se mueve, que tiene un nombre, bueno, no te lo digo. No sé, lo buscamos. No sale. Pero Sí, bueno, vamos da a igual, esta sí. sala ya, ¿no? Que ya también, porque aquí nos da para hablar mucho de la perspectiva. Decíamos, ¿no?, que ese cuadro de Zaragoza, venga, gírense, vamos a girarnos todas hacia Eso. allá. Si lo vemos de frente, está ocurriendo una cosa, vemos una perspectiva, pero es que en los laterales, una familia parece que está bajando un niño. Bueno, ¿cuántos acertijos hay ahí y cómo se consigue esa perspectiva? Porque incluso el suelo, ¿no? Hay que tener en cuenta si tiene o no baldosas, cómo cambia el color. Fernando, ¿por qué en un cuadro, como decíamos, que sabemos que aunque haya un pacto tácito en el arte, yo sé que esto es totalmente frontal y que es un solo plano, puedo ver tantas cosas? ¿Cómo se consigue? Esto es, ¿no?, suspender la irrealidad, ¿no? Creérselo, ¿no? En un instante, por lo menos, ¿no? En un instante creérselo. Después ya se da uno cuenta que... Es que la visión, fíjate, los pintores un poco tienen el mismo problema que tenemos nosotros. O sea, el mundo, nosotros que estamos aquí, estamos proyectando sobre vuestras retinas, pero vuestra retina es plana. Es un plano. Entonces, la forma en que se proyectan las 3 dimensiones sobre un plano tiene sus reglas, que son la geometría, ¿no?
Entonces, claro, si uno quiere recomponer el mundo en una tabla, tienes que usar como si estuviera proyectado en un plano, pero dártelo como una pintura. O sea, que lo que hace el pintor es reconstruir las claves que usamos nosotros para recomponer el espacio. Entonces, ahí voy. Claro, nosotros, ¿cómo vemos las tres dimensiones? Bueno, una con los dos ojos, me dirá todo el mundo, ¿no? Porque, ¿no? Tapas un ojo, tapas el otro, ven cosas un poquito distintas. Y entonces, de esa pequeña diferencia, entonces nosotros tenemos esta idea espacial, ¿no? Que tenemos. Sí. Esto vale en un radio más o menos de 15-20 metros. Las cosas más lejanas ya no, porque los dos ojos son paralelos y ven lo mismo. O sea que eso no nos vale. El pintor tiene que luchar contra esto, porque los dos ojos nos están diciendo constantemente que esto es un plano. Entonces tiene que usar otras. Entonces, además de eso, que es una parte de nuestra visión espacial, de cómo vemos nosotros las tres dimensiones, si nos tapamos un ojo, y no hace falta que hagan la dinámica de grupo aquí, pero si se tapan un ojo, pueden comprobar que seguimos viendo en tres dimensiones. Seguimos viendo. Entonces, esto es lo que se llaman claves monoculares, y tradicionalmente se han llamado claves pictóricas. Pero realmente son las claves. ¿Qué son? Pues también, otra vez, las regularidades que usan nuestros millones de neuronas, un tercio de la corteza cerebral, las regularidades que usa para entender cómo son las cosas cuando se proyecta en la retina, que insisto que es un plano. Entonces, ¿cuáles son esas regularidades? Pues que si hay un objeto delante de otro, lo tapa. Parece una trivialidad, pero ninguno de ustedes tiene ningún problema, ¿no? en pensar o en ver, más que pensar, ni siquiera pensar, en ver simplemente que yo estoy delante de aquello, que aquello está detrás de mí, simplemente por la oclusión. Es un mecanismo potentísimo y es, si veis aquí, lo que hace que todo esto esté por delante de todo lo que hay detrás, ¿no? El otro, que se ve muy bien aquí, que también es otras regularidades, es la relación entre el tamaño y la distancia. O sea, nosotros asumimos que aquellos cabellos están más lejos, pero están a la misma distancia del cuadro, no hay ninguna diferencia. Pero como somos pequeñitos y el aparato de detección de patrones dice caballos y un caballo tiene que ser un caballo, pues tiene que estar lejos. Claro, no hace falta pensar para eso. El trabajo nos lo hace el cerebro por nosotros. O sea, esto lo hace él, a sus cosas está. Entonces, los caballos están más lejos. Y las montañas, si hay montañas por ahí o aquellas tal, y estos están más cerca porque son más grandes, ¿no? Tiene más trucos. O sea, la relación de oclusión, la relación tamaño-distancia, esos son muy, muy potentes para darnos esta idea de que una cosa está detrás de otra y de recomponer el espacio, aunque esté en dos dimensiones. Porque es lo mismo que usa nuestro cerebro para recomponer el espacio a partir de la información de la retina, que es plana. Sin embargo, por ejemplo, en el que decíamos, en el que está detrás, que es la defensa del convento de Santa Engracia de Zaragoza, que es de Nicolás Mejía, vemos que aunque hay expresividad, aunque hay movimiento en esa obra, nada tiene que ver con la conquista de México de Ibáñez que tenemos a nuestra espalda, porque hay una cosa también con las perspectivas, Ana, y es esa perspectiva en triángulo, la pirámide, que tanto se va a usar en el romanticismo. Recordemos la balsa de la Medusa, la libertad guiando al pueblo con la bandera y el pecho fuera. Siempre es ese triángulo que lo que va a ser... mayor dinamismo en la composición, ¿no? Para mí, eso... elementos que son compositivos, ¿no? Y que eso nos ayuda también a profundizar en el cuadro, pero sobre todo también a crear tensiones dentro del cuadro, ¿no? Miradas distintas, de un lado a otro, y sobre todo, pues crear tensiones dentro de lo mismo, ¿no? Sí, tú has hablado perfectamente, te he dado dos ejemplos claves, la libertad guiando al pueblo, efectivamente, y la balsa de la Medusa de Jericó, ¿no? No tan piramidal, pero sí que ese contraste de diagonales que nos sugiere sobre todo el movimiento también, ¿no? Que a veces pues es elíptico, en otras ocasiones se nos muestra de otra forma, y aquí lógicamente es a través de esas diagonales que se marcan en el cuadro, que en el barroco, son fundamentales. Es que el romanticismo se inspira también en el barroco, ¿no? Se inspira mucho en esas composiciones. Aquí,
el espacio está, no hay ningún tipo de clave de proyección, no hay líneas de fuga aquí. Ajá, O sea, sí. si miráis al fondo, Sí. ahora, si miráis al fondo veis las vigas y tal. Claro. Sí, Esto es, correcto. ¿no?, Una como el perspectiva lavatorio más de lineal. Tintoretto que me decía Exacto, Raquel. sí, sí. El lavatorio de Tintoretto. O sea, aquí hay un espacio construido a base de perspectiva, De perspectiva. de proyección óptica, y dentro están metidas las personas. Entonces, aquí en cambio se prescinde del espacio y lo que se construye la profundidad es a partir de la interposición y el tamaño distancia. Hay otro truco ahí, escondido, que después A ver, podemos... tamaño. No, La, cuéntanos. la perspectiva atmosférica. La atmosférica, Claro. claro, claro. Los La parte primeros, alta, sí, los sí. primeros objetos son más definidos, los del fondo son completamente borrosos. Y eso es además lo el que- color también. Y el Los color es de- Se ven azul. los de grandes. un primer plano, ¿de qué color son? Son rojos. ¿no? Rojizos. Rojo. ¿Vamos a eso? Sí. Vamos a Vamos eso. a eso, venga. Vamos A la parte Vamos del a eso. color, a la parte del color. Sí, sí. Bueno, Vamos a simplemente eso. una cuestión. Sí, no, perdón, En este caso, se pueden haber varias perspectivas en un mismo cuadro, Sí. ¿no? Porque Claro. el ocultamiento, la oclusión y Bueno, la perspectiva la lineal, ¿no? La perspectiva, claro, la perspectiva Es la que geométrica- es la que más predomina, Es- evidentemente, porque te lleva enseguida a ese Claro. fondo. Estamos tan acostumbrados a ver la perspectiva lineal que siempre la buscamos, ¿no? Claro. Aunque no exista, siempre la buscamos. A mí me parece, y hasta los alumnos, siempre, perspectiva lineal. Oye, piensen Que un igual no poco. Sí, sí, piensen un momento. Vamos a mirar la imagen, porque vamos directo al punto de fuga que llamamos, ¿no? Pero en realidad, ahí si nos detenemos, Claro. están lo que tú Claro. acabas de nombrar, la relación tamaño. Claro, eso es, claro, Sí. y además usa la oclusión, sobre todo, y La también oclusión, la es relación de fundamental. tamaños. Para mí es fundamental en ese La cuadro la oclusión es- oclusión como, claro, es que como los elemento de pintores- perspectiva. Los pintores, lo que si te das cuenta, lo que hacen es restringir su catálogo de posibilidades, y esto es lo que les da a ellos su marca, su Claro, carácter. sí, sí, claro. Entonces restringen el catálogo de posibilidades de representación y con eso construyen su carácter. De hecho, los pintores del barroco prescinden de los espacios normalmente, Sí. muchos de ellos, ¿no? Los retratos, claro, como los prescinden de los Sí, espacios, sí. ponen una figura sobre un fondo oscuro y El lo que hacen es fondo. sacarla para afuera. Sí, sí, que es muy Tenebrismo. interesante ese tema. ¿Eh? Tenebrismo Abriremos al también. tenebrismo y El el Sí, lo Tenebrismo, sacan, sí, ¿no? que es muy interesante también. Pero entonces, Pero, exacto, sí. ¿cómo es el color? ¿Cómo sabemos nosotros que algo está lejos y Bueno. algo está cerca? Y también eso en la Gioconda puede, Claro. puede verse. Otra de las cosas que usamos nosotros para resolver el problema de qué cosa está más lejos y qué más cerca es una cosa que obviamente no nos damos cuenta, que es inconsciente, pero que Leonardo lo clavó. Leonardo lo clavó porque tiene dos componentes. Es el efecto que tiene la reflexión de los objetos, o sea, la luz, en función de la distancia. Entonces, cuando las cosas están muy lejanas, nosotros perdemos resolución. Sí, claro. Y entonces, simplemente no lo vemos con el detalle, ¿no? Porque no tenemos suficientes puntos para poder ver todos los puntitos, todos los puntos. Entonces, las cosas lejanas aparecen borrosas. ¿Qué hace Leonardo? Decir, las cosas lejanas te aparecen borrosas. Yo te voy a pintar los fondos borrosos y tú te vas a creer que están lejos. Que es lo que está en casi todas las obras. Veréis Sí. que los fondos, bueno, están los retratos. Sí, Aquí, sí, fijaos ahí, en por esta ejemplo, sí. guerra, ¿no? Los fondos son nada, son borrones. Eso sí que no hay. Sí. No están desenfocados por completo. Eso es un componente. Pero el otro que también pilló Leonardo este es un poquito más difícil. Y este es, si os dais cuenta, fijaos, las cosas que están próximas aquí, esto se ve, los flamencos, esto lo inventaron los flamencos. Las cosas que están próximas son en tonos rojos, ¿sí veis? Y después las cosas que están más lejanas son azules. En los flamencos, si veis en el mismo tríptico, pero si no en cualquier clásico de pintura flamenca, ves los rojos delante, los verdes y pardos en medio y los azules al fondo. Bueno, esa secuencia es exactamente la de la energía de las distintas longitudes de onda de la luz visible. O sea, del azul al rojo, vamos de la que tiene más energía a la que tiene menos energía. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas cuando están lejos, cuando están muy lejos, se convierten en azuladas. Por eso el cielo es azul. Sí, sí. El cielo es azul cuando la luz del sol tiene todas las Toda la longitudes de onda. Pero el cielo es azul porque está muy lejos. Entonces, a esa longitud de onda que tiene mucha energía le da tiempo a rebotar con muchas moléculas de la
de la atmósfera y a difractar y entonces como que se amplifica. O sea, una cosa que está lejana amplifica el azulado de sus componentes de luz, aunque sea blanco, amplifica el azulado. Y una cosa que está cerca no le da tiempo, perdón, un rojo no le da tiempo. Entonces, nosotros, a base de ver eso regularmente en el mundo que nos rodea, pues nos tragamos que cuando una cosa está roja la vemos más cerca, que cuando una cosa está azul la vemos más lejana. Y si ven, no hay paisaje desde Leonardo que no tenga un fondo borroso y azulado, porque están todos. Pero no, es que donde miren, el fondo siempre es borroso y azulado. Maravilloso. Ahora que nombrabas también el tenebrismo y el claroscuro, Ana también, qué importancia, ¿no? Caravaggio, Artemisa Gentileschi, o sea, qué fuerza, qué expresividad y también qué manera de jugar con nosotros, porque muchas de las cosas que no se ven ni las echamos de menos, la luz no sabemos, a veces emana de los propios cuerpos blancos, el fondo negro, las manos desaparecen. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿cómo fue esa revolución también a nivel histórico y qué está pasando científicamente para que eso ocurra? Bueno, ya científicamente le corresponde a Fernando. Históricamente le corresponde. Por miedo, por temor a equivocarme, que me he leído el libro, ¿no? Pero... Les emplazo además, porque aquí tenemos, se puede ver la joven madre de Manuel González Menéndez, que justo está en esta sala, que es la madre con la cuna, y se ve que está ahí totalmente a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un cambio también. Y Desdémona, aunque en Desdémona... hereda un poco esa aventura, yo creo. Entonces, bueno, pues a mí también me parece apasionante, ¿no? Yo creo que el claroscuro encima que limita muchísimo al cuadro, como tú has dicho, omite, ¿no? Claro. Pero nos permite tantos juegos también visuales de pensar, ¿no? De dónde está, ¿no? Yo miraba el Goliat que tiene la pantalla en el libro y yo decía, pero ¿dónde está la mano al final? Porque la compostura que tenía el personaje es tan resuelta, pero luego le falta ese... Claro, es el drama también del barroco, ¿no? Es lo tenso, lo teatral, la escenografía. No nos olvidemos de esas cuestiones, ¿no? Y entonces la luz es un elemento que te ayuda también a entrarte en el cuadro. Es decir, no necesitas perspectiva. Como tú has dicho, los fondos son totalmente negros, pero la luz es tan potente que nos está marcando la figura, ¿no? Tenemos un desnudo en un primer plano y claro, podemos ver unos detalles alrededor, pero son imperceptibles. Tú te pones a pensar y dices, no veo perspectiva. Pero ¿quién me está dando a mí la profundidad del cuadro? La luz que emana de la propia masa pictórica que está configurando a ese personaje, ¿no? Y entonces esa es un poco la idea, pero es la tensión también, crear tensión en el espectador, que era muy propio del barroco, ¿no? Esos conceptos que bien sabes, ¿no? Y ahora, ¿cómo interpreta la retina porque eso? a veces son incluso luces imposibles o ventanas que no están. Sí, efectivamente. No sabemos. Sí, a veces son focos muy naturales, la ventana, la vela, la luz de la vela. Tal. Hay un cuadro que a mí me parece precioso, la acción de anatomía de Rembrandt, ¿no? Que dices, qué maravilla, ¿no? Es que aquel cuerpo es maravilloso, esa masa plástica, ¿cómo puede dimanar tanta luz, no? Y a pesar de que luego hay perspectiva en ese caso, sí. Pero bueno, sí, Fernando. Es muy, bueno, las sombras también son un elemento de percepción tridimensional. Claro. Porque claro, un objeto plano no tiene sombras. O sea, para que pueda haber sombras tiene que haber algún tipo de relieve. De relieve. Entonces las sombras son muy buenas para el relieve, más que para el espacio, son muy buenas para la sensación tridimensional del relieve. Y de hecho casi todas las obras desde el más clásico siempre van a las sombras de los vestidos y demás. ¿No? Es muy interesante porque, claro, este tipo de pintura lo que hace es prescindir, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Llevan el gesto artístico solamente es como un virtuosismo, es decir, yo voy a construir las 3 dimensiones, pero voy a usar solamente, ¿no?, una débil interposición, como es ahí, y las luces. Y entonces con eso voy a crear relieve. El problema enorme, y por eso es fascinante cómo lo han hecho estos pintores, es que nosotros no somos capaces de medir valores absolutos de luz, porque es imposible. O sea, nosotros no podríamos estar aquí y ver contrastes y salir a plena luz del día y seguir viendo contrastes, porque esto es un rango imposible. Entonces, nosotros realmente lo que vemos es diferencias.
Y eso se aplica a todo, se aplica a los colores también. Nosotros, o sea, no hay nada, ningún sensor prácticamente que mida valores absolutos de nada. O sea, lo que mide son contrastes sobre un fondo. Entonces, los pintores tienen que nos tienen que hacer creer la luz como si viniera del cuadro, pero obviamente no viene porque es reflexión de la luz que viene de fuera. O sea, el cuadro no emite, refleja, Sí, refleja. pero tiene que hacerlo a base de ir contraponiendo oscuridad y claridad para que lo más brillante aparezca mucho más brillante, ¿no?, de lo que físicamente puede ser. Con un problema más, y es que los pigmentos que usa un pintor son mucho más estrechos en la capacidad de gamas de brillo que los que podemos ver en la naturaleza, Sí, pero sí, son sí. más estrechos una Infinitamente. centésima parte, vamos. Y entonces, la manera de conseguir estos brillos es ir jugando con la contraposición con oscuros, ir haciendo gradientes de luz Gradientes. para que ese blanco, si ese blanco lo sacas del cuadro y lo pones contra un fondo blanco, me juego algo a que es grisáceo amarillento. Gris, Claro. gris, Y sí. que en cambio en el cuadro parece que está saltando, es pura luz. También en el de Parece el de seda, Madrazo, ¿no? en el de Claro. Isabel II. Entonces, ¿qué está pasando, Fernando? Están poniendo colores totalmente opuestos, digamos, No, esto es o pura luz. relacionados. Esto es jugando con grises y blancos. Sí. Esto de la luz es jugar con grises y Con blancos. grises y blancos. Los colores tienen como otra melodía, va por otro lado. Vale. Pero tiene el mismo principio en el sentido de que así como no calculamos brillos absolutos, y esto ya digo, es lo que nos permite ver aquí y ver cosas brillantes, salir a plena luz del día y seguir viendo cosas brillantes, que sería imposible con un medidor absoluto. Entonces, aquí esto está hecho comparando brillos, solo luz, cantidad de luz. Después, lo que pasa es que los colores, aunque parezca así también un poco contraintuitivo, siempre también no los medimos de forma absoluta. O sea, no medimos cuánto rojo, cuánto azul. Lo que medimos es cuánto rojo y no verde. O sea, contraponemos colores. Claro. Y entonces eso es lo que usan muchos pintores con porque oposiciones típicas que las dan, oposiciones. que dan brillos muy fuertes. Porque además el cuadro, digamos, está en oscuro, está con ese tenebrismo, el otro también. Resalta, ¿Cuál dices? el El de otro. Isabel II. Sí, Entonces son de la resalta misma copla. muchísimo. Resalta más. Pero si ves aquí el color como al revés, lo dejan caer. Sí. Pues yo creo, sí, esto es algo que tiene la herencia del barroco realmente. Si os das cuenta, lo que decía antes de la visión periférica esta, que no es la precisa, la de toda la retina, que es pobre en color, si tú contraes la paleta, ¿no?, tipo Velázquez, tipo Rembrandt, la contraes y lo haces todo, es que lo pones totalmente todo en la visión global, ¿no?, en la visión periférica. Entonces estos hacen un poco eso. Si ves aquí no hay muchos detalles por ahí, porque además no quieren distraer. No hay muchas cosas. El color no es fuerte, no hay colores saturados. De hecho, por aquí hay muy pocas cosas con colores saturados, como se ve en la tripligonava, que ahí hay colores Aquí mucho está más mucho potentes. sí. Además hablabas de, bueno, si tienen alguna pregunta, hago esta última y ya pasamos, si quieren, al turno de preguntas o seguimos hablando, pero es verdad que la luz, ¿no? Hablabas también de Sorolla. Aquí tenemos también un retrato que pinta Sorolla en la sala contigua y además tenemos a nuestro pintor de la luz, digamos, que es Gesala, que también tienen en la sala con esa idealización de las magas y los magos. Me gustaría hablar de esa luz, de que hablaras también de esa luz, de identidad canaria, porque además también es de idealización canaria. Y como vemos, ellas tienen cestos o tienen botijos, y a mí se me asemejan muchísimo a los atributos que tenían los santos antes. Es como si realmente nos estuvieran hablando también de la persona y la importancia de los atributos. De los ¿no? atributos. Entonces, bueno, esa luz de Sorolla, vamos por partes.
que sé que también estudia a los impresionistas, a Bertet Morisot, que fue fundadora también del grupo impresionista, y que los blancos de Bertet son una cosa Son de maravillosos, locos, ¿no? maravillosos. ¿Qué supuso en la historia del arte en España? Bueno, Sorolla, pues para España fue revolucionario, claro, porque date Recordemos. cuenta que estamos hablando de París, los impresionistas, el postimpresionismo. Y bueno, y Sorolla, que es un valenciano, que nos refleja en la luz mediterránea, que también es otro concepto totalmente distinto, ¿no? Ya no es Francia, no es tal, es la luz del Mediterráneo, que tiene una esencia particular. Y bueno, es la iridiación, yo creo que Fernando también ahí lo explica muy bien. La masa, volvemos otra vez a la mancha pictórica, ¿no? Es decir, el color queda ahí hecho a base de mancha y sobre todo del movimiento. A mí me sorprende muchísimo el movimiento que llega a captarse a través de la luz en esos chicos en la playa, que es una de las más representativas, ¿no? Por ejemplo. Y sí que en este sentido, sí que hay una cuestión que plantea Fernando y que me gustaría que me lo aclarara porque me quedó esta duda, de el movimiento no es el que lleva al niño hacia la arena como la ola que lo arrastra, sino que es algo que nos viene de arriba. Has puesto ahí un par de flechas. Sí, es que me costó entenderlo. No, es que el movimiento es complicado porque realmente no vemos el movimiento de las claro. cosas, ¿no? Claro, Es no. sí. Pero en todas estas obras hay varios componentes que dan el momento. Uno es la pincelada, ¿eh? Y por supuesto, alguien de historia del arte me da, hombre, la pincelada de Sorolla y la pincelada de Tiziano, no me fastidies, hay mucha, por supuesto. Yo lo que veo es que el principio al que responden, ¿no? El de la superposición, la imprecisión de los contornos es el mismo, pero por supuesto cada uno desarrolla a su manera. Pero sí, son un poco herederos, ¿no? No, entonces hay varios componentes siempre en una obra, ¿no? Cualquiera. Una, por ejemplo, es la composición no tanto la composición completa, porque esto también, lo de que haya concavidades, así que se van entrando aquí, por ejemplo, ¿no? Hay como una especie de círculo aquí, o la posición. La posición realmente no se sabe muy bien por qué, pero lo que sí se sabe, y la experiencia la tienen todos, ¿no? Que cuando alguien ve uno que le pasa algo, pues uno como que se mueve, ¿no? A hacer el mismo gesto, ¿no? A intentar, si alguien se va a caer, dices, pues a intentar que no se caiga. O sea que esta emulación, ¿no? Que se ha asociado con un tipo de neuronas, se llama neuronas espejo, que pero no se sabe, realmente puede que sí, puede que no, pero si no nevero es ventrovato, ¿no? Estaría, pero la función, digamos, la respuesta es muy constante. Entonces, por eso las posiciones, el invento de la terribilidad y las posiciones emulan. Entonces, ver a alguien que está pateando emula, o sea que esto hace para que uno se crea que aquello está... Pero lo que pasa es que en Sorolla, y seguramente en más cosas por aquí, hay un truco, lo que pasa es que este es muy complicado de explicar porque hace falta desaturar la imagen. Pero dicho en pocas palabras, si uno dibuja algo o pinta algo que tenga contraste cromático, contraste de color, pero no tiene contraste de luz, o sea que la luz que emite es la misma, lo que pasa es que una es roja y otra es verde. Entonces, en esa situación, el cerebro se hace un lío, un pequeño lío, obviamente, un pequeño lío. Se hace un lío porque, aunque sea muy contraintuitivo, nosotros procesamos distintas cosas de forma paralela, que llamamos, es decir, en sitios diferentes. O sea que los grupos de neuronas que procesan el color van por un lado y a la vez están las que procesan el espacio y el movimiento. Entonces, si al cerebro le ofrecemos una cosa que sabemos que tiene que estar ahí porque es rojo y sobre un fondo azul o verde, y en cambio son igual de luminosas, pues la parte que tiene que colocarlo, digamos, no sabe dónde está. Entonces, hay un instante de confusión. Y entonces eso se ve cuando uno pilla una de estas obras, le quita los rojos y ves que está todo gris, que no se diferencian unas cosas de otras. Este es el truco escondido, ya es un truco oculto y un poco fastidiado. Sí, total. Un poquito fastidiado. A mí tuve que mirarlo, sí. Entonces, a nosotros, Ay, perdona, que me habías hecho una pregunta. Digamos que lo que nos da la sensación de movimiento
es que no esté bien delimitado. O sea, Exacto. cuanto peor, Sí. más emborronado está, Sí. más tendemos a pensar que esa cosa se está moviendo. Pintar mal para que uno lo vea Parezca de bien, forma ¿no? natural. De forma natural. Es la pincelada de Velázquez, es Que el no- milagro de Velázquez. Sí, Claro. efectivamente. Y este es el invento de los venecianos. Sí. De los venecianos. Pero Y sí, esto sí, llega que no hasta aquí. viene. O sea Sí, que, pero sin Sí. embargo luego hay cosas en el mismo cuadro que sí tienen un detalle minucioso, lo podemos ver incluso en un retrato que pinta Valentín Sanz, en que sí se ve esa pincelada, incluso los acabados del suelo, aquello ni le dio a él mucha importancia, pero el anillo, fíjense, y el pendiente tienen una minuciosidad como esas cadenas También. que tiene la pobre Desdémona, Sí. que va a acabar fatal con Otelo. Claro. Entonces, claro, esas Claro, diferencias... esa es la manera de atraernos, de mantener nuestra atención y de forzar a mirar toda la obra con la retina de Con la fuera. retina de fuera. Con la Porque entonces, visión claro, periférica. tú vas mirando ahí y el resto se te va afuera, ¿no? Entonces tú vas mirando y el resto te queda afuera, entonces le da naturalidad a la obra. Pues tú pintas algo con un poquito más de detalle, entonces vas ahí a buscarlo, ¿no? Y entonces obligas a que toda la obra esté fuera de la fobia. Y entonces te parece más natural todavía. Bueno, y Decíamos, respondiéndote antes, que no te contesté Es de los verdad. atributos. Los Y de la atributos. Escuela Sí, sí, Canaria, ¿no? Que sí, Sí. que tenemos aquí, Claro, estábamos porque con además- Sorolla y la Escuela Canaria, y sí es verdad que, bueno, la Escuela Canaria paisajística fue muy importante, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Tenemos desde Botas Irlanda, hasta son artistas que ya salen fuera, que se forman fuera, que están, digamos que a la misma altura ya en conocimientos y en perfección que otros que están fuera, regresan a la isla y lo que pintan es el paisaje, ¿eh? Porque era uno de los géneros que más se demandaba, ¿no? La cuestión ya como pasamos a Guesala, por dando un salto importante, ya que están varias obras de Guesala, pues es verdad que es fundamental, los atributos son los que tal, porque las obras siempre tienen que tener atributos, como dice, hay que reconocer al personaje, si queremos reconocer qué es lo que es. Entonces, claro, el canario se identifica pues con la lechera, la garrafa, es decir, con toda una serie de elementos que son típicos y que complementan el vestuario. Es una idea también regionalista, son figuras también un tanto condescendientes para la burguesía. De repente nos gusta nuestro entorno, nos sentimos felices en esta especie de Arcadia, maravillosa, sí, ¿no? De las islas, de los y Maulas, hablamos ¿no? de su opulencia, incluso en épocas de crisis resaltamos esa opulencia, ¿no? Era para haber Y visto desde no hay fuera. tristeza, es un trabajo, es el trabajo, pero no es un realismo, ¿no? Es un trabajo idealizado. Estamos idealizando las imágenes, ¿no? Y ese paisaje pues depende, claro, de cómo cada uno te lo quiere interpretar. La luz cómo evoluciona, uno con una pincelada más impresionista, el otro mucho más ligera. Depende de los rincones que quieras elegir. Pero sí, ya el pintor sale a la calle y sale a investigar sobre los paisajes canarios, Oye, ¿no? pero y me interesa mucho lo que dijiste también, Ana, del pintor de la luz del Mediterráneo, pero entonces no es el mismo pintor de la luz que Guesala porque es del Atlántico. ¿Eso influye en los pintores? Hombre. Porque yo me imagino que uno en Noruega tampoco va a tener el Claro. sol, ni la luz, Bueno, ni la claridad. entonces, ¿no? Eso influirá en nuestro... Claro, en la memoria esa que aprendemos de pequeños. Sí, sí. Es que me recordó una frase de, creo que es Louis Gluck, que fue premio Nobel de literatura, que decía que solo vemos el mundo en la infancia, el resto es memoria. Bueno, eso Podría tiene que ver ser, con ¿no? la acumulación de los patrones. Porque efectivamente es la reiteración. Pues- Es cuando y aprendemos es a ver el cuando lo mundo. observamos todo. Después ya lo lo vamos y hacemos, luego ¿no? ya Claro, y como podría influir, lo dejamos puede ser pasar. que esa identidad se refleje en el arte de una forma científica. Ah, bueno, científicamente. No lo sé, quiero decir Vamos, que la es- identidad que se refleja en los cuadros. Eso está sí, clarísimo. clarísimo. Sí, pero bueno, yo creo que es más bien la necesidad, La necesidad. de representarlo, ¿no? Claro. O sea, De más marcar que- diferencias también Claro, con respecto a otras. Es que era un regionalismo, todas las regiones hacían lo mismo, Es ¿no? verdad. Entonces, claro, la mirada nuestra fue hacia lo nuestro, pero en Asturias pues seguían una línea parecida. Evidentemente en la luz no va a ser la misma. Ya. No va a ser la No, misma. ni el carácter Además, ni nada. Canarias es sol, siempre hemos explotado también el sol. Claro. Uno de los valores de Canarias, con lo cual, pues la luminosidad Sí. está. Eso no quiere decir que nos hagan también paisajes Sí. lluviosos, cuando ya se introduce la acuarela, pero ya damos saltos en la historia, ¿no? Ya. Y los atributos, lo que decíamos para un poco, bueno, si no de historia del arte, siempre el santo se representa con sus atributos, que a veces es pues
pues cómo fue, si fue asesinado, pues con la espada con la que lo asesinaron o demás en Los Santos, ¿no? Aquí tenemos también un ejemplo precioso que es Santa Teresa, que es del siglo XVII, de Cristóbal Hernández de Quintana, que está aquí y se la representa porque ella era cultísima, con unos libros enormes. Me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, porque claro, era cultísima y escribía, doctora de la Iglesia, ¿no? Doctora de la Iglesia. Entonces sí que es una mujer culta y aparece con esto. Es muy curioso, me gustó también una frase que dice Fernando, y que voy a parafrasear, que es muy divertido ir por el Prado localizando atributos, ¿no? Porque, y yo creo que también es una, coincido, ¿no? Que es una parte muy, muy atractiva. Enseguida, después de la categorización, entramos ya en un proceso iconográfico, ¿no? De averiguar. Y entonces empezamos, porque es necesario para poder entender el tema también, ¿no? Más allá de la percepción, claro. Había que darle un sentido al santo. ¿Cómo diferenciamos un santo de otro? Pues mira, los mártires todos llevan una hoja de palma. Vale, ya sabes que es un mártir. Ahora, claro, mira a ver qué llevan en la mano. Pues lleva San Lorenzo la parrilla porque fue quemado. Santa Lucía, pues el platito con sus ojos, tal. Entonces, ya vamos identificando y eso nos ayuda también a ese otro componente que es el tema de la obra. Claro, porque aquí estamos hablando mucho de los aspectos formales que ayudan muchas veces a entender también. Porque hay perspectivas, como decía Panofsky, que son muy simbólicas y que ayudan, sí, es que nos ayudan muchísimo a entender también el propio tema de la obra, ¿no? Y en ese sentido, o sea, que sí, que los atributos son fundamentales y todo. Ya. Y además nos vienen de antiguo, porque Grecia, Roma, el mundo clásico, y luego lo hereda lo que es la cultura claro, de es los... verdad que también Apolo se la representa con sus atributos, Atenea, con la coraza, el casco. Tú imagínate cómo diferenciar tanto mito y con tanta mezcla mitológica, claro. si no tuvieran un tridente, si no tuvieran algo que lo pudiéramos identificar, ¿no? Y luego esos modelos, curiosamente, esas formas pasan al mundo de los emperadores, los romanos, la forma de sentarse, la forma de representarse y tal. Y curiosamente, eso pasó después a la nobleza y los reyes, ¿no? Ese modelo, el trono, el cetro, no dejan de ser iconos muy similares, porque la gente necesita chip también que te recuerden el poder, la prestancia, etcétera. Les hacen que se retraten al lado del santo, al lado del como santo, si estuvieran al mismo nivel. Como tú decías, claro, hablábamos el otro día de los comitentes. A veces como santos. Y a veces como santos. Divinum, total, ¿no? es decir, efectivamente, los retratos ad divinum. Las imágenes de la reina Isabel I de Inglaterra eran imágenes que podías confundirla con una virgen, con una santa, porque el mismo trono, la aureola, esto le sirve, la corona hace las veces de la aureola del santo. El cetro, en fin, que empiezas a comparar y tú dices, claro, pero ¿qué pasa? Que iconográficamente estamos, como habíamos dicho, también hay mucho analfabeto, ya tú asemejas visualmente, rápidamente, sabes quién es y además le das una categoría. Maravilloso. Bueno, ¿alguna pregunta? Que si no, nosotros aquí no... A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Por aquí? No vamos a... ¿No? Bueno, voy a... mira, por aquí. Estupendo. Estupendo. Ay, qué bueno. Estupendo. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. No sé, se me ocurre un reto. Hace una semana aproximadamente estuve oyendo a Surso Mariño, que es también científico y divulgador, y planteaba en su charla la dualidad mente-cerebro. Y al día siguiente, intentando explicarle lo que yo le había oído a Surso, a otro amigo, dice, el cerebro es lo que provoca todo, ¿no? Entonces, mente o cerebro, porque desde el punto de vista científico está claro que la mente de una persona no es solo el producto de la actividad electroquímica de las neuronas, sino es también todo lo que el ambiente influye en su vida realmente. La cuestión es, las pinturas rupestres son el producto igual que las meninas, desde el punto de vista de la creación artística analizada científicamente. Madre mía, qué palabra. La respuesta es no lo sé. Yo tampoco. Pero
siempre está como sobre la mesa como estas ideas innatas o aprendidas. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el arte? Ahí yo tengo una idea bastante clara. Es decir, eso es lo que llaman los filósofos un falso problema. Un falso problema. O sea, es un falso problema, porque no es que sea o los genes o la cultura, o lo innato o lo adquirido. Nosotros heredamos reglas que están en nuestro genoma y en cuanto abrimos los ojos estamos interactuando con el mundo que nos rodea. Entonces están unas sobre otras. Entonces el intento de discriminarla a mí me parece que es hasta irrelevante, a no ser que uno quiere estudiar que hacen ciertos genes sobre ciertas cosas y se va a casos extremos y entonces va a buscarlos. Pero en este entorno en el que estamos hablando, yo lo que estoy hablando aquí, aquí estamos hablando realmente de esta cosa general, ¿no? De la sintaxis de nuestra visión y que por eso los pintores se permiten hacernos estos trucos, es que esto lo tenemos todos. Y es una mezcla de las reglas que heredamos y el mundo que absorbemos. Y entonces, llegado a un cierto punto, yo no sé qué es qué, ni falta que hacer. Ni falta que hacer. O sea que el empeño posiblemente tenga interés si uno quiere convencerse de que los defectos de su hijo son heredados de la madre, o al revés. Eso es la única tipo de justificaciones, o justificaciones más perversas, vaya, ¿no? Pero en este entorno, digamos, yo creo que es un poco irrelevante, pero lo que sí, yo creo que es una idea general, es que nosotros heredamos reglas y en la interacción con el entorno esas reglas se consolidan y se cristalizan. Y por eso somos todos iguales, todos tenemos el mismo cerebro, pero todos tenemos un cerebro diferente. Porque esencialmente somos casi no idénticos, porque tenemos muchas variaciones, pero digamos que, y por eso podemos compartir, y como nuestra experiencia del mundo también es relativamente constante, por eso un japonés le gusta ver el Bosco o ver esta batalla, aunque a él no le diga nada, digamos, desde el punto de vista cultural. Y a nosotros nos encantan los ukiyo-e. Y a nosotros nos encantan, claro, esas líneas, esas cosas, claro. O el arte rupestre, ¿no? Claro. Que parece una cosa hiperconceptual, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Mira, por ahí atrás. Qué bien. Hola, buenas tardes. A colación de lo que acaban de decir, me viene una pregunta a la cabeza y es ¿cómo nos seduce entonces el arte contemporáneo? ¿Cómo es el sistema que opera en nosotros y nosotras para que esos patrones que entiendo no están tan establecidos de repente funcionen y el arte contemporáneo nos seduzca? Pero no sé cómo operan. No sé si me pueden ayudar. Blanco sobre blanco, de Malevich. No, ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Sí. El arte. ¿No? Sí, es muy interesante. Operan los mismos mecanismos. O sea, si vas a buscar, ves, bueno, arte contemporáneo podemos, no sé, hay una variedad infinita, ¿no? O sea que, digamos, llamémosle arte que no está ligado a la representación, ¿no? Que no está obligado a representar algo real o sobrenatural o histórico, algo que no tenga que ser una representación de la realidad, o sea, que pueda deshacerse de eso. Esto yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, en el sentido puramente técnico, ¿eh? O sea, el inconveniente es que al perder el nexo con nuestra intuición del mundo real, hay que hacer cosas que tengan... Es difícil hacer cosas que tengan interés para nuestro sistema visual. Entonces, es fácil hacer cosas que sean atractivas y decorativas, entre comillas, porque las manchas, los contrastes de color, las manchas movidas, yo qué sé, ya yendo a cosas de verdad, ¿no? Por ejemplo, un rozco. Un rozco es una mancha negra, pero es en cierto modo como el fondo de esta obra. O sea, es una mancha negra con unos gradientes de tonos que no sabes lo que hay ahí detrás. O sea, una sensación de inestabilidad, de profundidad, es una sensación confusa. Juega con los mismos mecanismos. Lo que pasa es, ya digo, que
se deshace de la necesidad de representación, entonces puede usar mecanismos separados y según le da. O sea, ahí la creación es mucho más arbitraria en este sentido, no tiene ninguna restricción, ¿no? Como Pollock, ¿no? Pero claro, ya eso sería otro, quizá porque ya el arte ahí, Ana, no sé si ya concebimos el arte no solo como la representación en sí, sino el propio acto de que el artista... Claro, ¿no? claro. Pollock, el dripping Sí, y el el expresionismo dripping y demás, abstracto ¿no? Como se algo basa en esos otros gestual, conceptos, como algo ¿no? mucho El más arte actual y algo más abstracto, ¿no? Tú sí que decías como que cuando, en el libro, ¿no? A tenor de esto, que a la hora de la categorización, cuando ya no, en el arte abstracto, llega un momento en que el cerebro se fija, ¿no? Pero llega un momento que yo me imaginaba, como después las neuronas dando vueltas y ya lo dejan, porque lo dan por imposible, porque no lo pueden categorizar. La ¿no? primera pregunta, por esto que hablamos de la categorización, que es tan importante. Yo también quería hablar del arte abstracto. La primera pregunta se hace uno ante una obra abstracta, ¿qué es esto? Sí. Y entonces ahí está un poco el reto, ¿no? Saber qué es eso. Después te das cuenta que no es nada. Claro. Y entonces tiene... que no es nada, no es nada representado, no representa nada. No me estoy refiriendo que no representa nada. Y después lo que pasa es que, sí, a lo mejor hay borrones también, puede haber contrastes de color o figuras geométricas o cosas que te atraen. Pero yo creo que esta es otra cosa. O sea, el arte clásico... El reto que nos ponía el Bosco, no nos lo pone... Es Pollock o cualquier... Porque es un reto también para el cerebro. Claro, porque al final no es tan abstracto. Es lo mismo. Al final tiene y uno va buscando cosas orden, ahí, y va buscando las paralelas. Efectivamente. Va buscando cosas, patrones, y después te das cuenta que no hay nada, no hay ningún patrón, más que el que tú quieras ponerle. Claro. O sea, el arte abstracto normalmente funciona mucho con los contrastes de color, con la difuminación de contornos a veces, y con la categorización sobre todo. Porque o bien por figuras geométricas, o bien por composiciones geométricas, o bien por cosas que no sabes qué demonios es y que te obligan a intentar escrutar aquello, esto yo creo que es la gracia que tiene. Pero es otra cosa. Yo creo que a partir del momento en que el arte empieza a reflexionar sobre sí mismo y se independiza de la representación de la realidad, es otra cosa. No digo ni que mejor ni peor. Yo tengo mis gustos. Pero, es otro camino, camino. Es otra cosa, De narrativa. ¿Alguna más? Bueno, a colación de esta hago la última y terminamos porque... Madre mía, nos han dado aquí. Pero la última, claro, a colación que tenía yo, entonces ya estamos en otro nivel, porque evidentemente, como decían desde lo rupestre, bueno, esas civilizaciones tenían un pacto también tácito con la representación en la que ellos sí ven, pueden ver una profundidad que a nosotros ahora nos puede parecer muy plano. Ellos, los que en el siglo XVIII había otro pacto tácito, ahora nosotros tenemos otro, tenemos cine, tenemos IA. Entonces, ¿qué pasa? Porque las mentalidades sí van más lentas a veces que los propios cambios técnicos que vemos, tecnológicos. En ese sentido, nuestra relación con el arte va a cambiar como cambió con el abstracto. Hay un nuevo reto con las IA. Ana, en la historia del arte, ¿en qué punto estamos? A mí me parece fascinante, pero realmente no sé si ya podríamos decir que estamos en pañales o no, porque esto ha avanzado muy rápido. ¿Te refieres concretamente? Con las IAs, con todas las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, sí. Cómo el arte, cómo va a ser entonces ahora nuestra relación con el arte desde un tipo emocional. En la historia del arte ya lo están dando. El cerebro, cómo se está manejando. La aplicación de la IA al arte no lo estamos dando todavía, o al menos yo no conozco que figuren en las guías docentes. Eso probablemente entrará, claro que sí, que tendrá que entrar con el tiempo, ¿no? Pero de momento no se ha planteado esta cuestión. Claro, entraría dentro del campo también de una percepción visual y los nuevos cambios, ¿no? Y todas las tecnologías que incluimos ya. Tú acabas de hablar del cine, de tal, y todo nos parece... Claro, nos ha cambiado la visión del arte y efectivamente, pues la IA evidentemente que la se adaptará, pero ahora mismo no. ¿Cómo se comportará entonces el cerebro? Porque además es muy representativa, las IA no están con la abstracción, nos están poniendo una realidad que es de lo más verosímil del mundo. Claro, pues que esta pintura, si te das cuenta, muere con la invención de la fotografía. Claro. Que entonces hay una forma de representación mucho más práctica, rápida y fiel, en cierto modo, aunque la fidelidad de muchas de estas obras
mencionabas antes lo del tiempo, ¿no? Es que El tiempo, representan sí. varios tiempos en un mismo momento. Pero entonces, claro, ahora es que estamos hablando de otra cosa, porque en cierto modo esta pintura está, yo no voy a decir que está acabada, pero claro, ante las alternativas de representación, y tenemos representaciones que además son multisensoriales, aquí estamos hablando solo de la visión, pero claro, el cine ya es sonido, las realidades virtuales ya te metes dentro, porque es como meterte en todo, hasta contacto. O sea que ahí ya es otra cosa. Yo creo que esta forma de pintar seguirá mantenida seguramente por un grupúsculo, Antonio López, yo qué sé, pero grupúsculos son minoría, Sí, claro. que seguirán dándole valor a esto, pero a efectos de estímulo sensorial, que es una de las bazas grandes del arte, y a efectos de representación de realidades virtuales, o sea, reales posibles e imposibles, claro, no hay nada que hacer con una peli, no digamos ya con unas gafas de realidad virtual, porque esto ya es muchísimo más eficaz, digamos, para... Pero digamos que operan los mismos mecanismos en nuestro Va cerebro más allá, claro. de los que has explicado ahora Claro. con todo eso. Claro, lo que pasa es que mimetiza mucho más todo lo que tenemos alrededor. Esto, la gracia que tiene es que tiene esta lucha contra el plano. O sea, esto es una lucha titánica. Por eso me parece, esta pintura me parece extraordinaria. O sea, me parece extraordinario. O sea, no solo en los orígenes, sino llegar hasta aquí. Y yo creo que esto también es una defensa de mirar la pintura clásica mirando lo que está en el lienzo, ¿no? Yendo a buscar el valor que tiene esto y que como conquista humana, digamos. Esto es lo que me parece a mí más notable. Yo creo que a lo mejor va a haber una resistencia y una vuelta, porque igual ¿no? ¿Quién se sabe? pasan de frenada y volvemos a la cocina, ¿no? De las cosas, a lo mejor sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a los dos por este coloquio, A ti. súper Gracias. enriquecedor. Gracias. Y buenas muchas gracias, noches. Raquel.